A veces no viene el tema de polígonos regulares, pero suele venir accesible. Siempre viene bastante accesible ese tipo de preguntas, no viene complicada por suerte. Bien, entonces voy a empezar a compartir pantalla y empezamos con la clase de una vez. Sí, me imagino que hay que esperar algunos todavía, es temprano, pero ya son 8:03. Hay un tiempo también que el alumnado sabe que la clase empieza a las 8, no es a las 8:03, no es a las 8:05. Así que yo voy a comenzar. Pero con calma, primero debo dibujar, así que voy a perder por lo menos 2 minutos más. A ver, del gráfico mostrado se pide calcular el valor de R. Tenemos una semicircunferencia, tenemos un cuadrante. ¿Qué más dice aquí? T son puntos de tangencia. Ya, ok. Y además R vale 4. Vamos a dibujar esto de aquí. Y algunos compañeros esperemos que ya se conecten. Ya es bastante tarde. Ya deberían estar conectados. No sé por qué demoran tanto. A ver, aquí voy dibujando mientras tanto. Ya. A ver. Aquí hay un radio de valor 4. Otro valor igual. Y queremos hallar el valor de este pequeño radio, ¿no? De aquí. Es R minúscula. Tenemos de dato que el radio de esta circunferencia son 4, ¿no? Vamos a colocarle al centro O de la circunferencia y el centro de la otra O. Listo. Ahí están ambas figuras, ¿no? Ya tengo el dibujo. Espero que ya haya más compañeros, aún somos pocos. Bueno, raro que se demoren en entrar. Bueno, a ver, jóvenes, vamos a comenzar con la pregunta. Del gráfico mostrado, como ves en pantalla, nos piden calcular el valor del radio, ¿no? De la circunferencia, que en este caso está siendo tangente a, obviamente, la semicircunferencia, al arco de circunferencia y al diámetro de la semicircunferencia, ¿no? A ellos tres se vuelve tangente, ¿no? El radio vale 4, ¿no? Esta pregunta, jóvenes, es una pregunta clásica, realmente es una pregunta que suele venir bastante en la pre, ¿no? Porque digamos que esto ha venido en San Marcos, sí, pero no puede venir consecutivamente. O sea, viene una vez, hay que esperar un par de años más y tal vez vuelve a venir, algo así, ¿no? Lo que tenemos en la pregunta, según lo que tenemos en la pregunta, nos dan, ¿no? Obviamente, circunferencias, tangentes, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechas tú cuando tienes circunferencias tangentes? O sea, por ejemplo, tú quieres hallar el valor de R. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Lo que vamos a aplicar aquí, jóvenes, aunque no parezca, es un teorema para hallar altura, que es el teorema de Herón. No sé si recuerdan el teorema de Herón. ¿Se recuerdan, jóvenes, el teoremita de Herón? Este aquí. Este aquí. Herón era un teorema especial para poder calcular la altura de un triángulo, ¿no?
cuando yo tenía un triángulo ABC, obviamente quería hallar la altura. Primero hallamos el semiperímetro del triángulo, que es la suma de los lados entre 2, y la altura se volvía 2 entre quién. En el denominador estaba el lado al cual trazaba la altura. Si la altura es la que querías hallar relativa al lado A, abajo iba 2 entre A. En este caso, como la altura está relativa a B, por eso va 2 entre B. Y luego viene la raíz cuadrada del producto de 4 multiplicadores, que son el semiperímetro, y luego el semiperímetro menos cada lado, ¿no? Esta es una fórmula muy conocida, que es el teorema de Herón, ¿sí? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Recuerdan el teoremita de Herón? ¿O esto es algo nuevo? No sé. Esto tienen que haber hecho tal vez en el anual o semestral. ¿Sí? ¿Estamos bien con el teorema de Herón? Ahora voy a aplicar entonces este teoremita, ¿sí? Entonces, en la pregunta, ¿cómo voy a aplicar eso? Ya, ahí viene la otra parte. Cuando las circunferencias, jóvenes, son tangentes, cumplen propiedades importantes. Por ejemplo, cuando dos circunferencias son tangentes exteriores, ¿no? O sea, se tocan en un punto exteriormente, acá hay una propiedad muy conocida, ¿no? Esa propiedad es la siguiente. Cuando yo trazo la línea que une los centros de las circunferencias, ¿correcto? Ese punto de tangencia siempre está contenido en esa línea. O sea, siempre que yo una los centros de dos circunferencias, deben contener el punto de tangencia, cuando son tangentes, sea exteriormente, como ves en el gráfico, o un caso particular, cuando sea interior. O sea, si dos circunferencias son interiores, tangentes también obviamente, al unir los centros de ambas circunferencias, estas van a contener el punto de tangencia. Ahora tú dirás, profe, ¿y por qué es tan importante esa propiedad, no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta? Es que si no fuera colineales con el punto de tangencia, no podría ser lo siguiente, mira. Yo veo que la circunferencia, la circunferencia inscrita, ¿no? Y el arco son tangentes. Entonces, por la propiedad significa que si yo trazo esta línea que une los centros de las dos circunferencias, esa línea debe pasar por el punto de tangencia. Y al pasar por el punto de tangencia, ¿qué es lo que te verifica? Te verifica que pues esa longitud se volvería la suma de los radios, 4 más 0. Si no pasara por el punto de tangencia, jóvenes, esta longitud no sería 4 más 0. O sea, gracias a que la línea, por la propiedad que une los centros, pasa por el punto de tangencia, es por eso que este segmento se vuelve 4 más 0, ¿no? ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? O sea, R y 4, ¿no? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien, jovencitos? Jóvenes, jóvenes. Kevin abandonó la llamada. A ver, jóvenes, ¿están ahí? Hola, hola. Ok. Manifiéstense, jóvenes. Ok, ok. Ya, ok, perfecto. Ahora, siguiendo esa misma idea, significa que si yo, por ejemplo, trazo esta línea, fíjate, esta línea que estoy trazando ahorita es otra vez la misma idea. Otra vez la misma idea. Como la circunferencia inscrita, correcto, la circunferencia inscrita y la semicircunferencia son tangentes interiormente, como ves en ese puntito, fíjate, en ese punto son tangentes, quiere decir que si yo trazo la línea que une los centros, esa línea debe llegar, obviamente, hasta el punto de tangencia. Profe, ¿y eso por qué es importante? Porque este segmento es R, y todo esto es el radio 4, jóvenes. Gracias a que esta línea, cuando une los centros, pasa por el punto de tangencia, eso permite decir que el segmento sobrante aquí es 4 menos R. Si no fueran tangentes, jóvenes, no pasaría de esta manera. O sea, no habría forma de verificar esto. O sea, esto se da, o sea, esta suma o diferencia se da gracias a que cuando son tangentes, la línea que une los centros pasa por el punto de tangencia. Es importante ese detalle, jóvenes, muy importante. Y finalmente, esto vale, obviamente, R. Esto sería el radio 4, ¿no?
es el radio que tenemos de datos, ¿no? O sea, en ese triángulo, si deseas lo voy a sombrear, en este triángulo sombreado tenemos todos los lados, ¿no? Profe, pero están en función a R, bueno, pero lo tenemos, ¿no? De alguna manera lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Recordarás, por propiedad, un momento, por favor. Está. No me salió a escala. Ahí está. Cerramos esto y ahí está. Cuando yo uno, obviamente, el punto de tangencia, ¿no? Con el radio, el ángulo formado siempre es 90, propiedad, ¿no? Es una propiedad que nosotros ya conocemos bastante bien. No hay nada que explicar ahí. Y esa altura sería justo ese radio R minúsculo. Entonces, lo que me doy cuenta es que en mi figura tenemos un triángulo, correcto, y la altura es el radio, ¿no? Justo, ¿no? Es R minúscula ese radio, ¿no? Entonces aquí yo puedo aplicar el teorema de Herón. Tal vez no se vea muy bien del todo, porque se ve un poco grotesco, ¿no? Pensar en Herón aquí, ¿no? Pero ¿por qué sí es bueno pensar en Herón, profe? ¿Funciona Herón? Claro, va a funcionar Herón, porque lo que tenemos aquí, jóvenes, si yo sumo los tres lados, se va el R. 4 más R, más 4 menos R es 8, más 4, 12. O sea, el semiperímetro es 6, ¿no? El semiperímetro sería igual 2 entre 2, lo cual me daría 6. O sea, sale exacto el semiperímetro a pesar de que sus lados tienen una variable, ¿no? Que es R, ¿no? Que es la que queremos hallar. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Herón. Entonces, según Herón, la altura, que en este caso es el radio R, está actuando como altura para ese triángulo, es igual, viene primero una fracción, ¿no? ¿Quién viene? El número 2 entre el lado al cual hemos trazado la altura. En ese triángulo la altura ha sido trazada al lado de medida 4, entonces ahí va 4. Y luego viene aquí la raíz cuadrada de 4 productos, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 productos? Es primero el semiperímetro, luego viene el semiperímetro menos, por ejemplo, 4 más R, luego viene el semiperímetro, o sea, 6 menos 4 menos R, y luego viene el semiperímetro menos 4. Este sería el teorema de Herón para esta pregunta. Este 6 menos 4 se vuelve 2, ¿no? Este 2 con 6 se vuelve 12. 12 es 4 por 3, o sea, sale un 2. Queda dentro solo 3. Ese valor 2 con el 2 de numerador sobre el 4, con el denominador se elimina. Chao. Solamente quedaría R aquí, ¿no? ¿Y cuánto quedaría dentro? La raíz cuadrada de cuánto sería. Profesor, ya no está 6 y ya no está 6 menos 4. Solo queda 6 menos 4 más R. Eso se volvería 2 menos R, ¿no? ¿Qué sería? 2 menos R. ¿Correcto? Y el otro sería, obviamente, R menos 2, ¿no? ¿Qué estaría? ¿Correcto, jóvenes? Perdón, 2 más R, lo que estoy hablando. 2 más R, ahora sí. A ver, fíjense. Sí quedaría, y hay un 3, ¿no? No que olvidemos el 3. Hay un 3 que quedó por defecto, ¿no? Del 12. ¿Sí? 6 menos 4 más R saldría 2 menos R. 6 menos 4 menos R, este menos se distribuye, queda 2 más menos más R. Así quedaría, ¿no? Entonces habría que elevar al cuadrado, quedaría R cuadrado. Aquí quedaría obviamente 4 menos R cuadrado, se distribuye, se multiplica. ¿Cuánto sale R de aquí, por favor? Es que no me estoy equivocando en el proceso, o hay algún error aquí, no se verifiquen, si por ahí cometí algún error. Vemos allá el semiperímetro, la suma de los lados entre 2, 2 entre 4, el semiperímetro, después le hemos restado cada lado, 4 más R, 4 menos R, menos 4.
Esto salió 2 y 6, 12. 2 raíz de 3 elimina el 4, queda 3 dentro. Aquí quedaría 2 menos R. Aquí quedaría, obviamente, 2 más R. ¿Cuánto sale de aquí R, jóvenes? Va, muchachos, superen, por favor. Exacto, queda raíz de 3, ¿no? Ya lo estaba a punto de operar ya. Sí. Esa es la clave. Exactamente esa es la clave. Operando R vale la raíz de 3, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Gracias, Jesús. Se agradece el gesto. Ahí está. Entonces, jóvenes, cuando ustedes resuelvan este tipo de preguntas, obviamente hay una parte operativa siempre, ¿no? Cuando uno resuelve, ¿no? Pero hay que tratar en lo posible de intentar las preguntas, ¿no? De resolver, ¿no? Recordar teoremas, ¿no? Que se han hecho en clase, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está clara la solución, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna consulta o paso a la pregunta 2? Están muy calladitos ese día, qué raro. ¿Estamos bien? Ok, asumo que todo está bien entonces. Pasemos a la pregunta 2. Este fue como un inicio para aplicar el teorema de Herón, ¿no? Recordar cómo era el teoremita del señor Herón, ¿no? Un teorema que se utiliza bastante en áreas, ¿no? En áreas triangulares, ¿no? Porque de ahí se puede despejar, o sea, el denominador pasa a multiplicar, el 2 divide y se vuelve el área de un triángulo, ¿no? Y se muestra que el área de todo triángulo es la raíz cuadrada del semiperímetro y el semiperímetro menos cada lado, ¿no? Esa fórmula que tú ves es justamente la consecuencia de Herón, ¿no? Bien, vamos con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 tenemos lo siguiente. A ver, dice, en un triángulo, obviamente, ABC, las longitudes, ¿no? Las longitudes de los lados son 3 números consecutivos, enteros consecutivos, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de datos, números enteros consecutivos, hay que saber utilizarlos bien, ¿no? No hay que trabajarlos así al azar, ¿no? ¿Cómo es eso? Miren, si son 3 números enteros consecutivos, tú podrías empezar por decir, ¿no, profesor? 3 números enteros consecutivos, el primero es A, el siguiente es A más 1 y el siguiente es A más 2, ¿no? Es lo normal que uno piensa, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Cuando tú tengas una cantidad impar de números consecutivos, lo que recomendamos, esto se hace bastante en aritmética cuando hacen progresiones, o en álgebra, si es que hacen ahí las progresiones aritméticas, no comiences con A, sino más bien al medio pone el valor A, y avanza y retrocede, o sea, A más 1, un consecutivo, y el otro sería A menos 1. Uno dirá, profe, pero ¿cuál es el problema? Es lo mismo, profesor, o sea, también son números consecutivos, la diferencia es la suma. Si yo sumo esos 3 valores, sale 3A. Por conveniencia es esto. Siempre es bueno que cuando tenga una cantidad impar de números consecutivos, enteros consecutivos, colócalo así. Si te dan 5 números enteros consecutivos, uno que sea A, el otro será A más 1, el otro será A más 2, y retrocedes. Bueno, o sea, acá será A menos 1 y A menos 2. Ahí está. Perfecto. Estos son tus 5 números enteros consecutivos. Si yo los sumo, 5A. Esta es una recomendación más algebraica que geométrica, ¿no? Bueno, ya dicho eso, entonces, obviamente aquí los valores de los lados de este triángulo van a ser A menos 1, A y A más 1. Entonces le voy a poner este valor, A menos 1, que sea el lado menor, el lado mayor que sea él, y obviamente este lado será simplemente A. Ahí están, jóvenes, los 3 lados del triángulo, que son 3 números enteros consecutivos. ¿Qué más dice? Si la medida del ángulo mayor es el doble del menor, o sea, del menor ángulo, ¿no? Profe, pero a mí no me han dado ninguna medida angular, pero recuerda que con los valores de los lados tú puedes determinar quién es el menor ángulo, ¿no? A menor lado, menor ángulo. A mayor lado, mayor ángulo. Obviamente el ángulo mayor va a ser opuesto al lado mayor, o sea, A más 1. Entonces, este angulito de aquí
va a ser el doble de quién? Del ángulo opuesto menor. El ángulo opuesto menor sería el que está aquí, el que se le pone a menos 1. Entonces, la relación de esas medidas son de 1 a 2. O sea, si uno vale teta, la otra medida tiene que ser 2 teta. Eso es lo que quiere decir esta pregunta. Ese es su dato. Ahí está. Con ese dato, jóvenes, me piden calcular el perímetro, ¿ves? Me piden el perímetro, o sea, me están pidiendo el valor de 3A, porque en este caso el perímetro del triángulo, este triángulo sería A más 1, más A menos 1. Operando esta expresión, el perímetro sería igual a 3A. Así que mi objetivo es encontrar el valor de A y luego multiplicarlo por 3, ¿no? Y ahí terminaría. Bien, ¿qué hacemos, jóvenes, aquí? Ideas. ¿Cómo atacamos esta pregunta 2? ¿Cuál es la técnica para resolverlo? ¿Qué hacemos? Ideas. ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Cómo atacamos esta pregunta? ¿Nadie, joven? Pero esto se ha hecho en clase, ¿ah? Cuando nosotros tenemos, jovencitos, un par de ángulos con la relación de 1 a 2, se ha explicado una técnica, jóvenes. ¿No recuerdan, muchachos? ¿No recuerdan qué hacemos cuando tenemos esta relación de medidas angulares de 1 a 2? ¿Nadie? Bisectriz, profesor. No, la bisectriz no era una idea, aunque aquí podría funcionar, aunque tal vez, ¿no? Pero era otro, Nayeli, hacíamos un proceso diferente. Nosotros, y hemos hecho en clase, ¿eh? Hemos hecho en este proceso ya varias preguntas con esa idea, ¿no? Jóvenes, cuando tú tienes un ángulo con medidas de 1 a 2, obviamente no siempre se hace este trazo, ¿no? Pero se recomienda, no, tampoco es una mediana, se recomienda, mis estimados alumnos, se recomienda formar un isósceles. Esto ya se ha hecho en clase, por si acaso, mira. Sígueme para que te des cuenta por qué es necesario hacer esto. La idea es que cuando yo tengo jóvenes, cuando yo tengo, obviamente, como ves en pantalla, un triángulo con medidas angulares de 1 a 2, se les recomienda a jóvenes trazar un isósceles al ángulo 2, o sea, 2 teta. Profesor, ¿por qué se hace eso? Ya te explico, mira. La idea es trazarle un isósceles siempre cuando estés de 1 a 2, ¿eh? Al ángulo mayor. ¿Por qué se le traza una medida así? Porque cuando tú colocas el ángulo así, por propiedad, la suma de este angulito más la suma de este angulito me tendría que dar este exterior 2 teta. ¿Cuánto debe ser aquí? ¿Cuánto debe ser en esa medida para que salga 2 teta? ¿Cuánto falta? Falta teta, pues. Ya, profesor, y eso que tiene bueno, ¿no? O sea, ya, el valor es teta, profe, ya, bueno. ¿Y qué gana con eso? Cuando yo hago que esa medida sea teta, lo que yo gano es otro isósceles. O sea, al trazar un isósceles, como el que has visto en pantalla, automáticamente va a aparecer otro isósceles. Esto es gracias a que la relación de los ángulos están de 1 a 2. Si no estuvieran de 1 a 2, yo no podría hacer esta táctica. ¿Está bien? Entonces, por el primer isósceles, A-1 se traslada aquí. Por el segundo isósceles, se traslada aquí. Ahora, tú sabes que todo el segmento, o sea, todo el lado, vale A. Si tengo una parte que vale A-1,
me parece que la parte sobrante sería solamente la unidad, ¿no? Porque 1 más A menos 1 me daría todo el valor A. Entonces, ese segmento que sobra aquí es el valor de A. Perdón, valor de 1, ¿no? Y como yo tengo longitudes y voy a relacionar, lo que yo voy a hacer es trazar la altura de este triángulo. ¿Por qué 1? Ya, otra vez. ¿Por qué 1? ¿No te queda claro? Llámale X. Edgar, mira, si es X, X más A menos 1, correcto, más A menos 1, ¿cuánto tiene que dar todo esto? Tiene que dar el valor de A. Se va el A, 1 pasa a sumar y X es igual a 1, pues. ¿Está mejor eso, Edgar? Ya está, chévere, no hay problema, nos entendemos. No se entiende de una manera, se puede entender de otra, ¿cierto? Ya, no hay problema. Entonces, regresando, una recomendación que también se les da a jóvenes, cuando tienes longitudes, es recomendable trazar la altura. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable trazar la altura, jóvenes? Cuando tú tienes un triángulo isósceles, porque tenemos un isósceles aquí, te recomienda trazar la altura. ¿Por qué? Porque la altura, jóvenes, se vuelve todo, se vuelve bisectriz, se vuelve mediana, etcétera, etcétera. Esto solo sucede cuando el triángulo es isósceles. Como ya hemos quedado que ese segmento vale 1, la altura lo dividiría en la mitad. Solamente este segmento sería un medio. O sea, este segmento se volvería un medio, ¿no? Un medio. Ahora, una vez hecho todo este proceso, le voy a aplicar uno de los teoremas más conocidos, que es el teorema de Euclides. ¿Te acuerdas del teorema de Euclides? ¿O no te acuerdas de Euclides? Ahora, jóvenes, ¿se acuerdan de Euclides? Si no, voy a tener que mostrarlo ahorita. ¿Se acuerdan del teorema de Euclides en relaciones métricas? ¿Han estudiado, jovencitos? Creo que no, ¿no? Ya, bueno. Aquí está, yo lo tengo aquí, no hay problema. Jóvenes, el teorema de Euclides, mira, el teorema de Euclides es un teorema que nosotros aplicamos para poder encontrar proyecciones. Cuando trazamos la altura, escuchen por favor, fíjate en la pantalla. Cuando tú trazas la altura BH, se generan dos segmentos, el segmento AH y el segmento HC. Nosotros decimos, joven, que AH es la proyección ortogonal de AB sobre AC. HC, correcto, es la proyección ortogonal de BC sobre AC. O sea que cuando yo tengo un segmento y lo proyecto, o sea, le trazo perpendicular de sus extremos a otro, genera una proyección. Profe, me estoy confundiendo, o sea, me refiero a esto. Si yo tengo aquí el segmento AB, correcto, y tengo una recta por aquí así, de esta manera, ¿cómo yo proyecto? Tomo el extremo de A y trazo una perpendicular a la recta. Tomo el extremo de B, trazo una perpendicular a la recta. Y este nuevo segmento formado, este segmento que está entre los pies de las alturas, esto es la proyección ortogonal de AB sobre la recta E. Particularmente, cuando tú tienes que un segmento, uno de sus extremos ya pertenece al lado, solamente queda proyectar el extremo. Entonces, este segmento es la proyección ortogonal de AB sobre la recta. Por eso nosotros decimos que cuando tenemos un triángulo y trazamos la altura, generamos proyecciones de los lados. O sea, él es la proyección de AB y él es la proyección de BC. Ahora, este teorema, ¿qué dice? El teorema de Euclides dice lo siguiente: si yo tengo, escúchame, si yo tengo los tres lados de un triángulo, ¿ya? Los tres lados de un triángulo, y quiero hallar una de las proyecciones, siempre se empieza con el no consecutivo, o sea, voy a empezar con A. O sea, sería A al cuadrado es igual a la suma de cuadrado de los otros dos menos el doble producto del lado por la proyección. Este es el teorema de Euclides. ¿Ya? Ese es un teoremita, el teorema de Euclides. Esto se ha visto, jóvenes, en los ciclos anuales o tal vez en un caso particular en el ciclo semestral, ¿no? O semestral de repaso, donde hayas estado estudiando. Entonces, con esa idea, jóvenes, recordando ese teorema, voy a explicarlo en la pregunta. En la pregunta, el M es el medio. O sea, es como si esto fuera el A, él fuera el B y él fuera el C.
y este es el n. Entonces yo empiezo con el no consecutivo, o sea, empezaría con b. Entonces el teorema dice que b al cuadrado debería ser igual a la suma de cuadrado de los otros dos lados menos el doble producto de esa proyección por el lado c. Ese sería el teorema de Euclides para este triángulo. Así se aplicaría Euclides, ¿ya? Entonces voy a aplicar Euclides. Sería a más 1 al cuadrado. Espero que esto no sea muy complicado, jóvenes. No es mi intención saturarlos con teoremas, pero pues el alumno debe conocer, porque esto sí se utiliza bastante. Esto viene en los exámenes de admisión. Entonces hay que practicar si es que el caso no te estás recordando, ¿no? Estoy colocando y estás pensando, profe, ¿qué teorema hemos hecho en el ciclo? Sí, sí se ha hecho en el ciclo, jóvenes. Se ha hecho en el ciclo. Aquí viene menos el doble producto. En este caso sería 1/2 y 2, ¿no? Vamos a poner aquí. Todo lo que estoy colocando aquí son teoremas hechos en clase, ¿no? Todo se ha hecho en clase. Entonces ahí está el teorema de Euclides. Ahora, cuando yo aplico el teorema de Euclides, como ves en pantalla, va a quedar un a más 1 al cuadrado a la izquierda y al otro lado de la igualdad queda un a menos 1 al cuadrado. Ahora, tú sabes que cuando ese a menos 1 al cuadrado pase a restar al otro lado, ¿sabes cuánto queda, jóvenes? O bueno, ¿qué fórmula aparece? A más 1 al cuadrado menos a menos 1 al cuadrado, ¿no te parece conocido? Es una fórmula. Álgebra, jóvenes, álgebra, el toque. Los jóvenes no me asusten. A más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado. ¿Qué sale esto? Legendre, muy bien, 4 veces el producto de esos términos, ¿no? Ya, me están asustando ya. Tienen que conocer sí o sí, hijo. Entonces esto saldría 4 veces a por 1, porque son los números, ¿no? A y 1. Esto es igual, obviamente, en el otro lado solo quedaría a cuadrado, y ese menos 2 veces 1/2 por a, el 1/2 se cancela con 2 y solo queda menos a. Así quedaría la ecuación, ¿no? Como ves, puedo cancelar un valor a, ¿no? Y quedaría menos 1. Pasaría a sumar y saldría a igual a 5. Aquí obtenemos que a es igual a 5. Por consecuencia, nos podían calcular el perímetro del triángulo, ¿no? El perímetro sería 15. El perímetro era 3 veces a, que es igual a 3 por 5. Entonces, 15. Esa sería la respuesta a la pregunta. Te vas a emocionar, ves clave 5, marca 5. Recuerda que no te está pidiendo A, te está pidiendo el perímetro. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Se ha entendido la pregunta 2? Claro que no. O sea, si ustedes olvidan teoremas, por eso en las clases, no sé cómo haya sido con sus profesores, pero conmigo dicen que todo se demuestra. Nosotros tenemos tácticas para demostrar propiedades y esa sería tu herramienta de ayuda, ¿no? Si es que por ahora te olvidas, ¿no? Para poder demostrar el teorema de Euclides, lo puedes hacer con el teorema de proyecciones. Profe, ¿proyecciones es más difícil? No, ese sí es fácil de recordar, porque el teorema de proyecciones es bien sencillo, amigo. El teorema de proyecciones es lo siguiente. Si yo tengo un triángulo ABC, el lado A, B y C, por ejemplo, cuando yo trazo la altura, ya hemos hablado que se generan proyecciones. En este caso, a cada proyección yo le he llamado N y le he llamado M. Entonces, el teorema de proyecciones dice lo siguiente, que por cierto lo voy a aplicar ahorita en una pregunta. El teorema de proyecciones dice lo siguiente. La diferencia cuadrada de un par de lados siempre es igual a la diferencia cuadrada de sus proyecciones. Y este teorema, ¿por qué digo que no te vas a olvidar? Porque es bien fácil de mostrar. Si yo la altura, a esa altura de h, por ejemplo, le pongo el valor de h minúscula, genero dos teoremas de Pitágoras. Pitágoras en el triángulo BHC sería con a cuadrado igual a m cuadrado h cuadrado. Pitágoras con el otro triángulo sería c cuadrado igual a h cuadrado n cuadrado. ¿Qué hago? Resto las ecuaciones. Ya está, y sale ese teorema. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, este teorema es fácil de recordar. Simplemente hago dos Pitágoras, como el h no es dato, lo resto de la ecuación, elimino el h y me sale la fórmula. O sea,
¿Cuál es la fórmula? La diferencia de cuadrados de un par de lados es igual a la diferencia de cuadrados de sus proyecciones. Ese es el teorema de proyecciones, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que este teorema es importante? Porque en la pregunta, como este segmento vale 1/2, este otro segmento de aquí sería A menos 1/2. Entonces, aquí le puedo aplicar el teorema de proyecciones. La diferencia de cuadrados de un par de lados, que va a salir 4A por Legendre, ¿no? Va a ser igual a la diferencia de cuadrados, A menos 1/2 al cuadrado, menos 1/2 al cuadrado. Esto va a dar A cuadrado, menos el doble producto va a ser A, porque el número va a cancelar, y el 1/2 y el 1/2 se van a cancelar al cuadrado, y queda exactamente lo mismo que está aquí. Se va una y va a salir 5, lo mismo. Se puede hacer, joven, de que se puede hacer, pero de alguna manera tienes que tener un poco de creatividad, ¿no? Recuerden que las fórmulas son estáticas, o sea, son casos que debes encontrar para poder aplicarlos, ¿no? Pero cuando tú no puedas ver esos casos, siempre puedes analizarlos. ¿Cómo? Demostrando fórmulas. Esto se ha hecho en clase, jóvenes. Estas fórmulas se han hecho en su momento, se han demostrado en su momento. Espero que tu profesor también haya hecho lo mismo. Y por favor, entonces, no lo dejen ahí. Practiquen. O sea, ahora tienes que ir a tu casita y el profesor habló de teorema de no sé qué, hay que volver a hacerlo. Ahí los voy a dejar. Ya sabía que esto iba a pasar. Miren, yo tengo aquí listos los teoremas. Yo les voy a subir a pregunta 1, como hemos hecho obviamente, un poquito más resuelto para que no se quejen. Y ahí está el teorema de proyecciones y también he puesto el teorema de Euclides, ya con las soluciones. Está igualito como hemos hecho allí. ¿Ya? Ahí lo he puesto, lo he agregado. ¿Ya? Lo he agregado, así que no se preocupen. ¿Ya? Ahí lo van a tener por si quieren revisarlo y con su pequeña demostración. ¿Ya? Entonces, pero practiquen, jóvenes. Recuerden que yo les puedo dar todo. Les puedo dar la mejor clase del día, podría ser hasta el mejor profesor, no lo soy por si acaso. Pero si ustedes no practican, nada va a servir, joven. Si te estás perdiendo, profe, yo no recuerdo nada de esto, o sea, no recuerdo cuándo hemos hecho, entonces tienes que practicar, pues, ¿no? Yo les dije, vamos a hacer tal tema, estudien. Eso es lo que yo digo, Edgar, ¿no? Como le dije a Nayeli, tienes la opción de hacer el teorema de proyecciones. Profe, y si no funciona proyecciones, pues será tu creatividad, pues, joven. O sea, ¿en qué sentido será tu creatividad? Mira, si yo estoy haciendo esto de aquí, es un análisis, no es una propiedad. Así que hasta aquí todos llegan. Profe, no me acuerdo cómo hacer esto. Bueno, a alguien se le ocurrirá tal vez, bueno, profe, entonces le llamaré la altura, pues, ¿no? Y haré Pitágoras aquí, y cuando veo que el h sobra, lo resto de las ecuaciones y llegarás a este mismo teorema. O sea, tendrás como si estuvieras demostrándolo, ¿no? Tendrás que hacerlo así. Porque no hay otra forma, pues, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Este tema es pesado, jóvenes, porque las fórmulas que están aquí son fuertes, son laboriosas, y todavía no hemos hecho el teorema de Stewart, ¿no? Que ese es el teorema más pesadito de recordar. Muchos alumnos no recuerdan Stewart, ¿no? Y ha venido, ¿no? Ha venido, ¿no? Pero bueno, no se desesperen, o sea, yo entiendo ahorita su molestia de algunos dirán, ¿no? Profe, que está difícil lo que está haciendo, ¿no? Ya, claro, porque tal vez no recuerdas los teoremas, pero por eso vas a practicarlo, joven. Lo que debes hacer ahora, llegas a tu casa y, bueno, estás en tu casa, ¿no? Tienes que volver a practicar los teoremas, ¿no? Este es un proceso, joven, ¿no? Lo ideal, vuelvo a repetir, lo ideal hubiera sido que antes de esta clase tú ya hayas practicado. Eso hubiera sido lo ideal. Profe, no lo he hecho. Bueno, ya no lo has hecho, entonces ahora vas a tener que hacerlo. Tienes que entender que en este repaso yo no puedo hacer mucha teoría. Puedo ayudarte, claro, pero no puedo dedicarme a hacer la teoría del curso, porque eso ya se ha hecho. Pues lo que puedo hacer es darte algunos PPTs, ¿no? Referencias de teoremas que se van a utilizar, ¿no? Pero depende mucho de ti, mejor. Depende de cómo estás sobrellevando el repasito, ¿no? Si estás estudiando, si estás practicando, ¿no? Después de cada clase, ¿no? Pues trate de hacerlo, joven. Yo sé que a veces esto es pesado, a veces es molestoso y todo lo que quieras. Matemáticas, fea, lo que sea. Pero esta es una herramienta necesaria y fundamental para obtener puesto ingreso a la universidad, ¿no? Entonces no hay excusa, ¿no? Profe, es que eso no interesa. Profe, es pesado, no importa, joven. ¿Tú qué quieres? Ingresar. Entonces deja de lado esas excusas y solo estudia.
te gusta matemática, pues tendrá que gustarte para ingresar, pues, porque te pide pues la universidad. ¿Qué vas a hacer si la universidad pide el examen de admisión matemática? Pues tienes que dar, joven, lo que mejor puedas en este curso, ¿no? Sacrifíquense, joven. No, claro que no me molesta, más bien yo trato de animarlos, ¿no? Porque la matemática, jóvenes, o sea, yo soy matemático puro y es horrible. La matemática es pesada. Es estresante, jóvenes. Hay momentos que a veces a mí me pasaba cuando estaba en la universidad, no me salían preguntas y me quedaba una semana con una pregunta. Era, wow, estresante, ¿no? Desesperante, ¿no? Pero bueno, es así, jóvenes. Todos pasamos por un momento complicado alguna vez, ¿no? Yo estoy seguro que en este salón hay muchos alumnos que si toman la decisión de estudiar, van a ver que los resultados van a aparecer solos, ¿no? Pero tienen que estudiar, jóvenes. Tienen que sacrificarse. Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 3. Por favor. Tiene que ser un poco más grande esto para que se note. Esta pregunta está interesante, mira. En la pregunta yo tengo, obviamente, como ves en pantalla, tengo dos circunferencias. Antes, que se están cortando, ¿no? Y tengo lo siguiente. La línea AM, que es una cuerda en la circunferencia mayor, sabiendo que M, por cierto, es el centro de la circunferencia de la derecha, vale 16. El radio de la circunferencia mayor es R mayúsculo. Y curiosamente, según dato de la pregunta, el segmento BM, o sea, esta otra cuerda, también tiene el valor del radio. Eso es lo que dice la pregunta, por si acaso. Es dato de la pregunta. C es un punto de tangencia y con eso me piden calcular el radio de la circunferencia menor, ¿no? Está bien bonita. A ver, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos aquí? No tienes que dar una idea espectacular, una idea que lo va a resolver. Pequeñas ideas van a construir la solución de la pregunta. Vamos a esperar a ver si alguien por ahí tal vez se le ocurra alguna idea, ¿no? AM vale 16, sí, AM vale 16. ¿De dónde? Del centro de la circunferencia, del punto B, del punto A, M, ¿de dónde trazo la altura? Por ahí dice trazar una altura, profesor. Del centro, ya. Por ejemplo, jóvenes, hagamos una pausa y tratemos de entender al compañero Edgar, que pues dice, el profe, trace la altura, ¿no? Profe, también trace MC, también, ¿no? También, ambas cosas voy a hacer, ¿no? Claro, primero, lo más lógico, jóvenes, es que me digan unir el centro con el punto de tangencia. Esto es algo que ustedes tienen que hacer automático, jóvenes. ¿Por qué, profesor? Porque ya hemos dicho varias veces que cuando tenemos un punto de tangencia y unimos el centro con el punto de tangencia, el ángulo formado siempre es 90. Este es un dato que el alumno ya lo tiene bien grabadito, ¿no? Entonces, como mínimo, eso tienes que hacer, joven. Ahora, hay que saber cómo relacionar los datos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el compañero por ahí dice, profe, trace la altura del centro, ¿no? Por ejemplo, si tú ves la línea AM, AM es una cuerda, ¿sí o no? Ya. Pero esta cuerda es dato, vale 16. Vale 16. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo yo puedo usar el valor de una cuerda? Propiedad. Cuando yo, jovencitos, esto se ha explicado en clase también. Cuando yo tengo una cuerda en una circunferencia, si yo uno el centro, claro, exacto, si yo uno el centro con el punto medio, o como dicen por ahí, trazo la altura a una cuerda, siempre que yo haga eso, jovencitos, école, va a salir 90 aquí. Siempre. Siempre, jóvenes. Siempre que yo una el centro con el punto medio de una cuerda o del centro trace una altura a una cuerda, está en el punto medio, forma 90. Estas son propiedades que se han explicado, se han aplicado en su momento, se han explicado también.
Claro, profe. ¿Y cuál es el objetivo, profesor? Bueno, el objetivo es que como tuvimos 16, ahora sea 8 y 8, ¿no? Profe, y si no hubiera sido dato el valor de 16, no hubiera trazado la altura, pues no hubiera servido de nada la altura porque no tengo longitud. Pero al tener AM como longitud, uno piensa en la altura porque genera punto medio. O sea, uno tiene que tratar de comprender lo que está haciendo, o sea, darle un sentido a lo que estamos resolviendo. No hacemos por hacer las cosas, no tratamos de darle un sentido a las cosas. Entonces, uno justifica por qué traza esa altura, ¿no? Ahora, profe, estoy usando el punto de tangencia, estoy usando el valor de AM16, lo que no uso es BM. Que BM tenga el mismo valor del radio, ¿cómo lo puedo aprovechar? Tal vez algunos se darán cuenta, otros tal vez no, pero yo, por ejemplo, lo que me doy cuenta, ¿no? Mi ojito me dice, ¿no? Momento, esta altura es R, ¿no? Me parece que aquí hemos construido un triángulo rectángulo con hipotenusa R, ¿no? Con hipotenusa R y pues el cateto adyacente justo también vale R. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver eso, profesor, con la pregunta? Y aquí viene la táctica, pues. Que este triángulo, jóvenes, se parece mucho a este de aquí. Si yo trazo esta línea, o sea, si uno los centros de la circunferencia, o si yo uno los centros de la circunferencia, esto también sería R. Es el radio mayor. Profe, no me diga que ellos son congruentes. Habría que demostrar que estos triángulos son congruentes. Si yo demuestro, jóvenes, que ese par de triángulos de rojitos son figuras congruentes, tal vez R minúscula sea 8, pues. ¿Me dejo entender? ¿Hasta aquí estamos bien? Todavía no he demostrado nada, solamente estoy viendo que tengo dos triángulos con misma hipotenusa, ¿no? ¿Qué me faltaría a mí, jóvenes, para demostrar que hay congruencia ahí? ¿Qué me falta? ¿Mm? Un ángulo, ¿sí o no? Claro, si yo tuviera un mismo ángulo, la pregunta termina, joven. Definitivamente la pregunta termina. ¿Lo tenemos, profesor? Lo tenemos. ¿Hay ángulos ahí de igual medida, joven? Sí lo hay. Sí lo hay. Para eso el alumno debe recordar una teoría que es ángulo ex inscrito. Tú recordarás que nosotros hablamos de un ángulo inscrito, ¿no? Un ángulo inscrito, si recuerdas esta teoría, era si él tiene la medida alfa, el arco opuesto es el doble. Este es un ángulo inscrito, formado por dos cuerdas que parten desde un mismo punto. Profesor, ¿y qué cosa es el ángulo ex inscrito? El ángulo ex inscrito es el ángulo exterior, y ese ángulo exterior duplica a lo restante también. O sea, desde donde parte la cuerda hasta donde llega la cuerda. Ojo, ¿cómo se forma el ángulo ex inscrito? Trazando dos cuerdas igual que el inscrito, pero se prolonga, es el ángulo exterior. Este gráfico está en el que tenemos a la izquierda, ¿no? Mira, ¿dónde está el profesor que no lo veo? Ese angulito está aquí. Este angulito que yo estoy colocando ahorita, esta medida, es justamente ese ex inscrito que yo estoy mencionando. Entonces, ahí, jóvenes, esa medida angular, si yo, por ejemplo, le llamara la medida θ, supongamos que yo le pongo en la medida θ, ¿correcto? Si le pongo en la medida θ, significa que el arco desde A, porque esta es la cuerda que forma θ, ¿ves? Ellos forman a la medida θ, ¿lo notas? Entonces, desde ese arquito A hasta B, debe ser 2θ. Todo ese arco debe ser 2θ. Y cuando yo trazo esta línea, por ángulo central, todo este ángulo sería 2θ. Pero como él es un triángulo isósceles, porque es radio y radio, esta altura actúa como bisectriz también, ¿no? No solo como mediana. Entonces formaría cada angulito θ y θ, ¿no? Claro, entonces este valor θ también estaría aquí. Profe, no lo veo. Ya, un momento, voy a volver a explicar. Y ahí en teoría estaría la congruencia. Estaría en teoría la congruencia. Ahí está. Profe, no entiendo, ¿cómo llega ese angulito? Otra vez, no hay problema, esto es un proceso paulatino, no tengo ningún problema en explicarlo otra vez. Me lo voy a explicar más bonito, mira, ¿cómo, profe, más bonito? Mira nomás,
Escúchame nomás. Vamos a ver. Supongamos, escúchame, que esta medida es alfa. ¿Está bien? Concéntrate, Edgar. Como él es radio y radio, esto es un triángulo isósceles. Como es un triángulo isósceles, la altura se vuelve mediana y bisectriz, así que él también sería alfa. ¿Hasta aquí estamos bien, Edgar? Sígueme, por favor. Ya. Profe, propiedad. El ángulo central es un ángulo formado entre dos radios. Y la propiedad dice que el ángulo central siempre tiene el mismo valor que el arco opuesto a él. O sea que, ¿quién es el arco opuesto a 2 alfa? Es desde A hasta aquí. Esto vale 2 alfa. Estamos bien hasta ahí también, ¿no? Ya. Creo que hasta ahí se comprende. Ya, chévere. Profe, ¿y ahora qué va a hacer? Ya mira, supongamos que tú no te recuerdas ángulo ex inscrito. Pregunta, ¿ángulo inscrito sí te recuerdas? O sea, ángulo inscrito es más fácil para ustedes que ángulo ex inscrito, ¿sí o no? Supongamos, escúchame, que yo llamo esta medida a él, y esta medida yo le llamo B. Por ángulo inscrito, el arco AB sería 2B. Y por ángulo inscrito, el arco BM sería 2A. A ver, jóvenes, díganme si esto está bien. Edgar, no sé si eso entiendes o te confunde. Fíjate, le he puesto medida A y B en los ángulos A y en M, y luego le he hecho ángulo inscrito. El ángulo inscrito duplica el arco opuesto, ¿no? Entonces el arco AB vale 2B y el arco BM vale 2A. Edgar, ¿estamos bien o ya te perdí? ¿Podría volver a repetir, por favor, profesor? Claro, o sea, primero le puse alfa aquí. Ya, empecé aquí, ¿sí o no? Como es un isósceles, la altura llega al punto medio. Y la altura también es bisectriz, por eso coloqué otro alfa, ¿no? Entonces yo te he dicho que desde A, o sea, desde aquí hasta M, todo esto vale 2 alfa. Ahí me detuve. Luego lo que yo estoy haciendo es, a esta medida le he puesto A minúscula. Pero nosotros sabemos que cuando tenemos un par de cuerdas de esta manera, este angulito se llama ángulo inscrito, duplica el arco opuesto. Esta es una propiedad también que se hizo en circunferencia. Entonces, como yo le puse la medida A, el arco BM vale 2A. Si le pongo aquí la medida B, el arco AB vale 2B. Eso es lo que estoy preguntando, si se entiende estos dos valores que han salido, 2A y 2B. O sea, si hasta aquí se ha entendido. Gracias. ¿Sí? Ya. ¿Seguro? Ya, pero escúchame. El arco desde A hasta M ahora valdría 2A más 2B. ¿Sí o no? Por lo que he colocado. Profe, un momento, ¿qué pasó? Pero ese arco valía 2 alfa, profe. Entonces hago la igualdad. ¿No? O sea, 2A más 2B es igual a 2 alfa. Mitad, mitad, mitad. Alfa se vuelve la suma de A más B. Profe, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta? Es que este angulito que está aquí, jóvenes, este angulito es el ángulo exterior del triángulo ABM. Y todo ángulo exterior viene a ser la suma de dos interiores. Este ángulo debe ser la suma de A más la suma de B. Profe, pero este ángulo sería más B. Pero A más B vale alfa. Él se vuelve alfa. Ahí está la congruencia. ¿Te das cuenta? Algunos alumnos que están viendo ahorita esta demostración dirán, profe, pero sale el doble con ángulo ex inscrito. Cuando un alumno no puede comprender, a veces uno optamos por buscar ecuaciones, porque tal vez algunos se entienden mejor con las ecuaciones. Puede ser más laborioso, pero tal vez se entienda mejor, ¿no? ¿Estamos vivos todavía? ¿Me comprende? ¿Alguien tiene dudas? Recuerden que esto es un proceso largo, jóvenes. O sea, yo no puedo, como profesor, no te puedo asegurar que por más clases que yo haga aquí, vas a aprender al 100%. Eso no va a pasar, jóvenes. Siempre va a haber pequeñas dudas, ¿no? Pero tiene que haber un acompañamiento del estudio, joven. Entonces, muchachos, aprovechando que estás bien atento, antes de darle, y ahora sí remate a la solución de la pregunta, aprovechando tu atención, me queda por decirte... Ahora sí. Me queda por decir lo siguiente. La siguiente semana, jóvenes,
Por ejemplo, la siguiente semana, mira, nos toca áreas, joven, triangulares, cuadrangulares y circulares. Entonces, este tema tienes que leerlo, joven. Tú no puedes venir a la clase la siguiente semana sin haber leído este tema. ¿Entiendes? Si tú la siguiente semana no repasas nada de esto, te vas a perder, joven. Eso es obvio que va a pasar. ¿Por qué? Porque no te acuerdas una propiedad, que el profesor aplica. O sea, tienes que leer, joven. Yo no te puedo decir más de eso porque este es un ciclo de repaso, ¿no? Entonces, tienes que leer, joven. Revisa, date el tiempo. Por ejemplo, demos la clase en enero, entonces el martes en la noche antes de dormir, un repasito a la fórmula. O apunta tus formulitas y haz un pequeño balotario y tenlo al costado cuando el profesor aplique. Ah, el profe aplicó tal propiedad, ¿no? Porque no va a alcanzar el tiempo, jóvenes. No va a alcanzar el tiempo. La siguiente semana te estoy avisando, ¿eh? Claro, bueno, si es que tú no estás muy bien con un formulario, ¿no? O sea, tú tienes que buscar la forma. En las instituciones, nosotros no te vamos a dar la clave del éxito, porque eso no existe, joven. La clave del éxito la tienes tú, es simplemente tu esfuerzo, nada más. Tú te esfuerzas y lograrás tu meta, joven. Porque como te dije una vez, ¿no? Si tú hoy día te quedas estudiando hasta la 1 de la mañana, va a haber otro alumno que lo hace hasta las 2. Y habrá otro alumno que lo hará hasta las 3. Para alguien que se esfuerza y otro más. Es una competencia, joven. Tú estás ahorita en una competencia dura, joven. Y pues se te admira por eso, porque pues es un sacrificio de verdad estudiar, ¿no? No es fácil, es un sacrificio total, joven, ¿no? Pero hay que poner de nuestra parte, joven, ¿no? Así que sacrifíquense, joven, ¿no? Consuman tiempo de su día a día estudiando, ¿no? Bien, entonces creo que después de haber movido el valor teta, ahora sí la congruencia es obvia, ¿no, jóvenes? Hemos dicho que cuando tenemos triángulos rectángulos, y solo cuando son triángulos rectángulos, con 2 datos yo puedo deducir la congruencia. No necesito 3 como lado, ángulo, nada. Solo con 2 tengo congruencia. Así que en este caso, como tengo la misma hipotenusa y el mismo ángulo, hay congruencia de triángulos. Entonces, si en el triángulo de la izquierda a teta se le pone 8, en el de la derecha a teta también se le pone 8. Así que R vale 8. ¿Sí? Bueno, no sé qué tiene esta pregunta de métricas, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Espero que se haya entendido la pregunta 3 lo mejor posible. Creo que igual la clase se graba, ¿no? Así que ahí también tienes la opción de volver a revisar. Claro, el problema es que tienes que darte el tiempo de volver a revisar, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Sí, pues que también, ya, profe no le entendí, entonces voy a volver a revisarlo en mi casa, pero consumes más tiempo, ¿no? También es otro problema. Ojalá, joven, de verdad encuentren la metodología perfecta, ¿no? Porque es pesado, ¿no? Sí, sí. Yo cuando recuerdo mi etapa a tu edad, cuando estudiaba para postular, ingresar, pues, recuerdo esas noches donde me quedaba hasta las 2 de la mañana, 3, ya mi ojo se cerraba, me lagrimeaba, todavía me decía, déjame en paz, y yo decía, no, hay que seguir un ratito más, decía yo. O a veces me ponía a estudiar tanto en la mesa que de repente abría la ventana y ya amaneció. Me ha pasado a mí hasta eso, joven. Había que sacrificarse mucho, ¿no? Porque la competencia es fuerte, joven. Si tú quieres lograr tu meta, pues vas a tener que sacrificar muchas cosas, joven. Tu tiempo de relajo, tal vez tú juegas, no sé, videojuegos, ya no vas a tener que darte el tiempo. ¿Por qué no puedes hacer videojuegos? Porque eso te cansa la vista y la mente, ¿no? No puedes, joven, tienes que dedicar tiempo. No es un tiempito, joven, después ya no vas a necesitar más y vas a estar tranquilo. Pero tienes que dedicar un tiempito a estudiar primero, ¿no? Ya después vendrá el descanso y todo lo demás, ¿no? Pero tienes que darte un tiempo primero para estudiar, ¿no? Aprender bien esto y ya una vez que pase el examen de admisión, ingreses. Dentro es difícil, sí, pero es más accesible, ¿no? O sea, uno si estudia, o sea, si estudias continuamente, te va bien. Por ejemplo, una vez me dijo un alumno, profe, ¿cuál es el mejor consejo que me puede dar para la universidad? Sigue igual. O sea, mantente como lo estás haciendo.
O sea, ese ritmo de estudiar en la academia no lo pierdas, manténlo en la universidad, nada más. En la universidad se pasa, joven. Hay alumnos que jalan cursos, ¿por qué? Porque pues, no estudian. Se relajan, no, ya ingresé, dicen, no, ya. Y se relajan demasiado, joven. A tal punto que se pierden. Escuché esa clásica que dicen, no, en la universidad te amaneces para un examen un día para otro. Se amanecen porque no estudian. Y un día antes del examen quieren estudiar y que se entienda todo. No se puede, pues. No se puede. Mucha gente hace eso. La universidad no es tan complicada como uno cree, joven. A veces nosotros mismos lo hacemos complicado. Entonces, estudien, jóvenes. Después te relajas. Hay que estudiar, jovencitos. Espero que todo lo que se esté diciendo en esta clase sirva para que pues tomes un poco de conciencia y ya no cometas más errores si es el caso. Bien, ya lo tengo el gráfico. Te explico. La pregunta es una fórmula. Esto, por ejemplo, el alumno que sepa la fórmula, lo saca en una la pregunta. El que sabe la fórmula. ¿Es una fórmula, profe? Es una fórmula. O sea, tú busca en tus libritos, esta es una fórmula. En un triángulo ABC, ¿ya? El ángulo en C vale 120, por ejemplo. Si se traza la bisectriz CF, F en la B obviamente, te piden calcular cuánto vale esa bisectriz. La propiedad dice, en que sepa la propiedad es que siempre la bisectriz, ojo, en un triángulo con medida 120, solo en este caso, cuando se traza la bisectriz del 120, o sea, si el ángulo es 120, es el producto entre las sumas. Producto 24, suma 12, 2. Esa es la respuesta. Ya marcamos y ya fue ya. Para ver. Así es simple esa pregunta. Claro, si sabes la propiedad. Pero como habían dicho por ahí con su profe, ¿y si no olvido? ¿Y si no me acuerdo esta propiedad? Ese es el problema de memorizar propiedades. Por eso yo les recomiendo, no memoricen. Mejor aprende a analizar. Profe, a ver, ¿cómo voy a hacer esta pregunta? Por ejemplo, olvídate de la fórmula. Supongamos que yo no tengo la fórmula, no me acuerdo nada ya, estoy perdido. Entonces, yo analizo la pregunta. Tengo un triángulo obtusángulo donde una medida es 120. Para empezar, la línea CF es una bisectriz. Si es una bisectriz, cada angulito, ¿cuánto valdría? 60 aquí y 60 aquí. ¿Ya está? Hasta aquí no he hecho nada. Simplemente he usado la bisectriz y ya está. Ahora, ¿cómo hago para encontrar X? ¿Qué táctica se me ocurriría aquí? ¿Qué podría hacer aquí? Ahí viene la parte difícil, ¿no? Empezar a relacionar, cómo poder relacionar obviamente la bisectriz y los 60. Por ejemplo, cuando tú ves una medida 60, ¿en qué piensas? ¿Qué viene a tu cabeza cuando ves un 60 grados? Lanza ideas. Por ejemplo, tienes un equilátero, ¿no? Entonces, busca el equilátero. Profe, pero el equilátero, ¿qué? ¿Lo forma así de la nada? No, pues eso no se hace. O sea, tú ya tienes la idea que debo formar un equilátero. El equilátero se puede formar de la siguiente manera. Genero tres lados de igual medida o genero tres medidas de 60. En este momento, esos dos 60 no están en el mismo triángulo. Si yo tuviera, por ejemplo, ¿no? Para este caso, si yo tuviera un 60 aquí y un 60 aquí, automáticamente sería equilátero. Automáticamente. Profe, pero el problema es que yo lo tengo aquí el 60. Pero, ¿qué pasaría, joven? O sea, mejor dicho, ¿cómo yo haría para formar un triángulo con 60 y 60? O sea, ¿cómo hago que esos dos aparezcan en un triángulo? Mira, es simple, joven. Parece complicado, pero lo único que hay que hacer es trazar una paralela. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué trazo una paralela? A ver, mira el gráfico y dime. ¿Por qué estoy trazando una paralela? Nada. La Z, mejor.
Mira, yo opto por una paralela aquí, porque cuando yo trazo una paralela a este lado, me permite hacer la Z. Pues la Z va a hacer que el 60 se traslade aquí. Profe, y como acá hay 60, ya este triángulo ya se volvió equilátero. Ya automáticamente es equilátero. Significa que sus lados, ¿cuánto valen? Como uno de los lados vale X, todos valen X ahora. Entonces cada ladito sería X aquí y X aquí. Mira, yo estoy demostrando una fórmula. Profe, pero todo valía B. Ah, entonces ahora va a valer B menos X. Este segmento aquí vale B menos X. Ahora, otra idea. Al trazar la paralela, no solamente aprovecho la Z, aprovecho la semejanza de triángulos. Cuando yo tengo un triángulo, grábate bien esto, y esta línea es paralela a esta línea, la proporción de este lado, el total, es de esta paralela y de esta paralela. O sea, A es al total como M es a L. Esto es por semejanza de triángulos. Entonces, B menos X es a B, como X es a A. Ahí le aplico semejanza de ¿correcto? Ya semejanza de triángulos tienen que recordar, porque eso también se ha hecho en clase. Profe, no me acuerdo, entonces vaya revisando tus diapositivas, lo que hayas hecho con tu profesor y busca ese teorema que yo estoy mencionando. Entonces, B menos X es a B, ¿como quién? Como X es a A. Esa sería la ecuación, ¿no? No, pues recuerda que yo he trazado paralela. Yo a propósito esta línea le he trazado paralela a esta línea. Si no, ¿cómo saldría la Z? A ver. Claro. Claro, yo puedo trazar desde F una paralela a AC, puedo trazar una paralela a BC. Sí, yo puedo hacer eso. Yo puedo unir F con el punto medio de AC, puedo hacer eso también si deseo, ¿no? Claro. Yo puedo trazar una paralela, no hay problema, ¿no? Claro, recuerda que esta paralela ha sido para trasladar el 60 y formar un equilátero. No. ¿Por qué habría una restricción? No hay ninguna restricción. La paralela tú puedes trazarla, ¿no? Hay tipos de trazos que de verdad a uno le hace dudar, ¿no? Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera este gráfico, mira, A y A más B, yo tengo la posibilidad de trazar una línea que lo vuelva A y lo vuelva B. Yo puedo hacer eso. Sí se puede. Se puede hacer ese tipo de trazo. Yo puedo trazar la bisectriz de esta medida. ¿No? Yo puedo trazar la altura de este triángulo, ¿no? Tú puedes hacer ese tipo de trazos, ¿no? Se puede, ¿no? Y más cuando hay variables, más fácil todavía, ¿no? Cuando hay números, lo que es peligroso. ¿Por qué? Porque son casos particulares, ¿no? Entonces ahí hay ciertas posiciones que no las tengo certeza. ¿Qué pasaría si esto no fuera paralelo o algo? Saldría una incoherencia en la pregunta. Pero no es el caso, no sale ninguna incoherencia, sale bien. Ya multiplicando, jóvenes, eso sí ya es operar. Yo lo voy a poner de frente. Operando y toda la expresión. Y aquí X va a ser igual al producto entre la suma, ¿no? Por B y como tenemos de dato que A por B vale 24 y A más B vale 12, lo reemplazo. Y es 24 y 12. Sale 2. Ahí está. Mira, esa es una fórmula. ¿Por qué, profesor? Porque nosotros lo hemos resuelto con variables. O sea, no lo hemos resuelto con números. Entonces, si tú lo has resuelto con variables, con el único dato de que la medida en C es 120 y CF es una bisectriz, significa que esto tú lo puedes aplicar para cualquier otro caso. O sea, si yo vuelvo a ver una pregunta, por ejemplo, ¿no? Que tiene el triángulo donde él vale 3 y él vale 6. El ángulo es 120 y se pide calcular la bisectriz. Ya de frente, él es 2 por 6 entre 2 más 6. Si se da la condición de que el ángulo es 120 y es una bisectriz, es el producto entre la suma de ellos dos. ¿Por qué?
porque nosotros lo hemos demostrado con variables. O sea, para cualquier valor de A y B, así sea 1, 8, 9, lo que sea, esto va a salir siempre. O sea, hemos demostrado una propiedad. Esa es la táctica aquí, ¿no? Hemos demostrado una propiedad, una táctica interesante de trazar la paralela, ¿no? Tal vez cuando vuelves a ver una pregunta parecida a esta, vas a querer hacer el mismo proceso. Profe, tal vez trazas una paralela y tal vez sale la pregunta, ¿no? Tal vez. Cada pregunta tiene diferentes formas, ¿no? La idea es coleccionar análisis, ¿no? Tácticas de solución de preguntas, ¿no? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta en la 4 o paso a la 5? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Una, ¿no? Bien, paso a la 5. Vamos a la 5, dice. Poco a poco, joven. Poco a poco. Fíjense en calma, joven, no se esperen. Yo paso por lo mismo que tú has pasado. También he estado perdido, tampoco a mí me salían las preguntas, no me salía nada, odiaba la matemática. Todos pasamos por el mismo proceso. Solo hay que tener paciencia y seguir intentando, no detenerse en esto, ¿no? Seguir intentando. Nada más, nada más. A ver, vale 5. ¿Qué más dice? A se vale 6. Y B se vale 5. Aquí bacán, tengo los 3 lados del triángulo. Ya, ok. Se traza la altura BH. $90. Ahí está. Y HM perpendicular. Ya, y de H se traza una perpendicular, dice, ¿no? Hacia BC. Es la perpendicular HM. Una segunda perpendicular aquí. Más dice. Calcular HM. Ya está, eso es todo. A ver, jóvenes. Jóvenes. ¿Qué hacemos ahí? Por ejemplo, yo tengo de dato todos los lados del triángulo. Si yo tengo todos los lados, jóvenes, yo puedo hallar todo ya. Puedo hallar altura, proyecciones, todo puedo hallar. Todo. Yo, por ejemplo, la solución que voy a subir al Classroom va a ser con Herón. O sea, le voy a aplicar Herón para hallar mira, yo voy a hacer así. Voy a aplicar Herón para hallar esa altura. ¿Correcto? Luego, con la altura y esta hipotenusa, voy a hacer Pitágoras y voy a hallar este segmento. ¿Sí? Una vez que tenga estos valores, le voy a aplicar métricas. La hipotenusa por su altura relativa es igual al producto de los catetos, por ejemplo. Y ahí voy a sacar X. Esa es la táctica, por ejemplo. Eso es todo. Así lo voy a resolver yo. Otra forma sería aplicar Euclides. Euclides, claro, para hallar este segmento aquí. Y yo quiero hallar M, ¿con quién empiezo? ¿Con 5 o 7? ¿Te acuerdas? Euclides, a ver, ¿con quién empiezo? ¿Con 5 o 7 si quiero hallar M? ¿Con quién empiezo? ¿5 o 7? Cuando es Euclides. ¿Con 7? ¿El consecutivo? No, es con el no consecutivo. Es con 5, jóvenes. ¿Ya? Es con el que no es consecutivo. Y si poco a poco. Tú vas a tener PPT, ahí lo vas a volver a... O sea, te voy a subir ese material que te he dicho. Ahí vas a reconocer, mira. Acá está M, ¿ves? Empiezas con A. Si hubiera querido hallar este, empezaría con C. Es intercalado. Poco a poco.
Hay que recordar el teorema poco a poco. El teorema dice, escúchame, empiezo con 5. 5 al cuadrado es igual a la suma de cuadrado de los otros dos lados, 7 al cuadrado más 6 al cuadrado, menos el doble producto de quién, de esa proyección m que quiero hallar por todo el lado que vale 6. Por favor, de aquí cuánto sale el valor. Vamos a ver, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sale, jóvenes, de ahí m, por favor? Los espero. Te ayudo, 2m6 pasa al otro lado, 2m, ¿no? 5 pasa al otro lado. Hazle diferencia cuadrada si deseas, para que sumes de frente, ¿no? A ver, jóvenes, los espero. ¿Cuánto sale el valor de m? ¿Sale 5 exacto? ¿Sí? 5, ¿no? Ya. Entonces, m es igual a 5. De esta ecuación, m vale 5. Como m vale 5, hemos encontrado 5, y n es 7, ahora le hago Pitágoras y saco la altura. Profe, pero voy a aplicar Herón, ¿no? Depende de ti. Yo te doy aquí dos métodos. La altura, tú la puedes hallar directamente con Herón, o si deseas, como te has dado cuenta, puedes aplicar Euclides, sacas una proyección, haces un Pitágoras y sacas la altura. Claro, tú podrías decirme, por ejemplo, ahorita, profe, pero mucho trabajo, pues Herón es directo, tendría que primero hallar Euclides y después hacer Pitágoras, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Imagínate que el triángulo hubiera sido así, raíz de 5, raíz de 7 y raíz de 6. A ver, aplica el Herón ahí. ¿La aplicarías Herón ahí, joven? ¿Cuánto es el semiperímetro, mira? O sea, si tú defines el gráfico, ¿no? Si tú analizas a detalle el gráfico, si los lados ya no son en valores enteros, raíces o fracciones, Herón ya no es una buena opción, porque va a ser una monstruosidad, joven. Entonces, cuando tengas ese caso, una táctica es hacer Euclides, un Pitágoras y sacas H más fácil. Entonces, tienes dos formas de ir a la altura. Lo normal es aplicar Herón o si no, Euclides como ahora. Bien, hazle Pitágoras 7 y 5. ¿Cuánto sale el otro cateto? Aquí. 49 es 25 es 24. ¿Cuánto por 6? 2 raíz de 6. Háblame, ¿está bien eso? 2 raíz de 6, verifícalo. Sí, ¿no? Ya. Listo, ¿y ahora qué hago? Métricas. En todo triángulo rectángulo, el producto de los catetos, o sea, el cateto 2 raíz de 6, 2 raíz de 6, por el cateto 5, es igual a la hipotenusa por su altura relativa. Esta es propiedad de métricas en los triángulos rectángulos. Esto ya se ha enseñado en su momento. Y aquí X va a salir, pues, obviamente, 10 séptimos de la raíz. Ahí está. Listo. ¿Estamos bien, jóvenes? Lo hemos resuelto con Euclides. Ya no he aplicado el teorema de Herón. Igual hubiera salido con Herón, ¿no? Pero ya tú puedes ir viendo qué es más conveniente, ¿no? Tal vez siempre aplicar Herón si es necesario, o como en este caso tal vez sería mejor aplicar un teorema de Euclides, ¿no? Hay que practicar el Euclides, ¿ya? Para que quede claro en tu cabecita. ¿Preguntas o paso a las 6? Esto es puro texto, ¿no? Ya, no hay preguntas, entonces paso a las 6, pues. A ver, ¿qué dice esta pregunta?
Por un punto interior de una circunferencia de radio 10 se trazan dos cuerdas cumpliéndose que el producto de los cuatro segmentos determinados es 625. O sea, yo tengo aquí una circunferencia y le trazo un par de cuerdas, cuerda 1 y cuerda 2. Cuando estas cuerdas se trazan, jóvenes, ¿ok? Obviamente se van a generar cuatro segmentos. Como no tengo sus valores, les voy a poner las variables consecutivas A, a este le voy a poner B, obviamente al otro le voy a poner C, y finalmente al otro le voy a poner D. Ya está. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, en la pregunta número 6, vuelvo a repetir, al trazar un par de cuerdas, dice, ¿no? O sea, se toma un punto interior por el cual pasan dos cuerdas, ¿no? Se generan cuatro segmentos, A, B, C y D. Dicen que el producto de los cuatro segmentos vale 625. Vemos que, obviamente, esto es 625. A por B, por C, por D. O sea, los cuatro productos de esos segmentos vale 625. Calcule la distancia del punto mencionado hacia el centro de la circunferencia. Se me piden este de aquí. Tal vez algún alumno sepa que esto es también una propiedad. Tal vez, ¿no? Tal vez algunos ni se acuerdan qué propiedad será, ¿no? Pero hay una propiedad para hallar la distancia del centro de la circunferencia a un punto de una cuerda, en función a ese par de segmentos mencionados y el radio. Hay una fórmula, jóvenes. No sé si la recuerdes. Si no, igual yo la voy a hacer, aún así no recuerdes la fórmula, no hay problema. Muy bien, comenzamos. De datos, jóvenes, también teníamos que el radio valía 10, ¿no? Ese es el dato de la pregunta. ¿Recuerdan qué se cumple aquí? ¿Alguien recuerda qué propiedad se cumple aquí? Claro, esos jóvenes es conocido como el teorema de cuerdas, ¿no? Cuando en una circunferencia se trazan un par de cuerdas, como ves en pantalla, y estas cuerdas se intersectan en un punto, ¿no? Como ves en el gráfico, ¿no? Se generan estos cuatro segmentos, ¿no? Siempre se cumple, jóvenes, que A por B es igual a C por D. Eso se llama el teorema de cuerdas, ¿no? Es un teorema que se ha explicado también en su momento. ¿Ya? Espero que lo recuerden y si no, apúntalo, ¿no? Siempre que tenga un par de cuerdas que se intersectan, se cumple ese producto. A por B es igual a C por D. Pues aquí, jóvenes, ponemos que A por B es igual, obviamente, a C por D. Profe, ¿qué va a hacer? Le voy a hacer el cambio, pues, ¿no? O sea, voy a cambiar A por B por CD. Entonces, esta expresión, cuando yo lo cambio, o sea, ya no va a haber A por B, sino C por D, se va a volver C por D al cuadrado, ¿no? Entonces, creo que ya sé cuánto vale C por D, ¿no? C por D valdría 25, ¿no? C por D valdría 25, listo. Como C por D vale 25, A por B también vale 25, pero aquí hay una fórmula. Profe, no me acuerdo la fórmula. Si hay una fórmula para hallar este segmento en función a C y D, o también puede ser con A y B. Yo voy a usar esta cuerda C y D. Como lo más seguro es que no se recuerden, una forma es prolongar. Miren, si no te acuerdas, mira, este segmento prolonga, o sea, forma el diámetro. Ya formamos el diámetro aquí. Voy a colocar un momento. Profe, ¿qué está haciendo la pregunta? Estoy prolongando y formando el diámetro. ¿Por qué? Porque como el radio vale 10, esto sería 10, obviamente, y el otro radio 10, como hay una parte X, ese sería 10 menos X. No sé si a ti se cuenta lo que voy a hacer. Le voy a volver a aplicar el teorema de cuerdas. ¿Dónde? Mira, 10 menos X por 10 más X es C por D. ¿Está bien ese teorema de cuerdas? O sea, ahora estoy aplicando el mismo teorema de cuerdas, ya no estoy usando esta línea, ya no, olvídate esa línea. Solamente ahora con esas dos cuerdas. ¿Se nota? 10 menos X por 10 más X es igual a C por D. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos bien?
¿Sí? Se nota ese teorema de cuerdas ahí con estas dos, donde uno es el diámetro, ¿no? Ya, entonces, si aplico eso, sería 10 menos x por 10 más x. Esto saldría así. 10 menos x, obviamente, por 10 más x. Esto sería igual a c por b. De esta expresión, esto quedaría obviamente 10 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Igual a c por d, que en este caso vale 25. Esa es la fórmula, joven. O sea, la fórmula es cuando a ti te piden hallar la distancia del centro a un punto de una cuerda, es el radio al cuadrado menos ese segmento al cuadrado es igual al producto de los dos segmentos determinados. Esa es la fórmula. Si tú hubieras sabido la fórmula, de frente aplicabas esto. Pero como yo no estoy mencionando la fórmula, estoy demostrándolo con teorema de cuerdas, prolongado. Ya, así que ya sabes cómo se demuestra si es que te llegas a olvidar en un examen. Profe, no me acuerdo la fórmula, entonces prolonga el diámetro y demuéstralo tú mismo. Ya, ahí está demostrado. Ya no estoy colocando la fórmula en sí. Bueno, esto saldría 75, que es 15 por 5, o sea, 5 raíz de 3, ¿no? Es igual a 5 raíz de 3. Esa sería la pregunta número 6. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, ya es una cuestión operativa, ¿no? El 25 pasa a restar, restas con el 100, saca raíz, y ya eso es todo lo que sale, ¿no? Muy bien. Pasemos entonces a la pregunta 7, sigamos avanzando. A ver, pregunta número 7. En un triángulo ABC se traza la mediana BM y la altura BH. AB vale 13, BC vale 20, AC vale 21, calcular HM. Ya está. Está fácil. Practiquen, jóvenes, estudien, por favor. Ojalá. Sería bonito que muchos alumnos de esta clase ingresaran, ¿no? Sería lo más ideal, ¿no? Pero eso se va a ver todavía dentro de un tiempo todavía. Todavía hay tiempo, aunque ya ni tanto, ¿no? Estamos ya, estamos 9 de febrero, ¿cómo se va el año, no? Y ya estamos febrero, ya se fue enero también. Puede ser, profe, ya vamos a entrar a marzo, sí, y después que viene, examen. Ya con fe no. Profe, ¿qué hago? Yo te diría que te pongas a rezar, mejor, ¿no? Profe, si yo no creo, bueno, es un buen momento para empezar a creer, tal vez, ¿no? Muy bien, jóvenes. No tengan miedo, admisión. Sí se puede, jóvenes, sí se puede. Bien, ya estoy listo. Vamos, pregunta número 7. En el gráfico tengo de datos los lados del triángulo, ¿no? AB vale 13, BC vale 20, tu nota, ahí está, y AC vale 21, ¿no? Listo. Se ha trazado la altura BH y la mediana BM, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular cuánto vale HM. Esto en algunos libros se conoce como el teorema de la proyección de la mediana. ¿Profe, es una fórmula? Sí, es una fórmula esto. Si buscas en algún librito, vas a encontrar una fórmula para hallar ese segmento HM en función a los tres lados. ¿Profe, usted se recuerda la fórmula? No. Pero usted es el profesor, pero yo no recuerdo fórmulas. Ya sabes que yo no soy muy formulero, a mí no me gusta mucho la fórmula. Para ser sincero, es algo de las cosas que más detesto en matemática, es llenar al alumno con tantas fórmulas, ¿no? Yo, por ejemplo, ese teorema no me acuerdo. Nunca lo enseño en mi curso. Nunca. ¿Por qué? No se va a acordar. ¿De qué sirve que te dé un teorema que te vas a olvidar de aquí un par de horas? Y si vuelve a venir no te vas a acordar, entonces ¿para qué? Profe, ¿no se acuerda el teorema? No me acuerdo. ¿Qué va a hacer entonces? Lo demuestro, pues. ¿Qué problema hay? No me acuerdo, lo puedo demostrar. Esa es la diferencia entre memorizar y saber analizar, ¿no?
el alumno o como profesor como yo sabe analizar, no dependemos de fórmulas nosotros. Nosotros podemos llegar a esas fórmulas analizando. Yo, por ejemplo, yo lo que veo aquí, de frente es el teorema de Euclides. De frente. Es lo primero que yo veo aquí. Profe, pero para Euclides tiene que encontrar una proyección. La tengo, joven. Porque como la línea BM es una mediana, porque es dato de la pregunta, entonces este segmentito de aquí sería 21 medios. Esto sería 21 medios. Porque todo vale 21, pero como M es el punto medio, sería 21 medios. Profe, ¿qué pasó? El segmento AH sería ¿cuánto? 21 medios, pero menos X, ¿no? Eso sería menos X, porque aquí hay X. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende hasta aquí o hay alguna dificultad? Avísenme. ¿Estamos bien? Recuerda que M es punto medio. ¿Seguros? ¿Todo claro? Ya, entonces ahora, si está claro, como parece que es el caso, aplícale Euclides. Si yo quiero hallar este segmento, empiezo con 20. Entonces aquí sería 20 al cuadrado es igual, suma de cuadrados los otros dos lados, 13 al cuadrado, ¿no? Obviamente menos, perdón, más el otro lado que es 21 al cuadrado, correcto, menos el doble producto de ese lado 21 por la proyección que es 21 medios, 21 medios menos X. Ahí está. Ya de ahí sale, joven. Demorará lo que quieras, puedes decir ahorita, pero va a salir. Es más, lo hacemos hablando, mire. Ese 2, 21, 21, todo ese producto lo mando al otro lado. El 20 pasa a restar al otro lado. Profe, ¿lo va a elevar al cuadrado? No, pues, aplícale diferencia de cuadrados. 21 al cuadrado menos el 20 al cuadrado sería la suma 41 y la diferencia 1, o sea, 41. Profe, 13 al cuadrado es 169. Si a 169 le sumas 41, eso es 210, ¿correcto? Entonces, al otro lado quedaría 210. El 21 que está multiplicando pasaría a dividir el 210 y lo volvería 10. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y lo vuelve 5. Entonces, 21 medios menos X es igual a 5. 5 resta a 11,5 y queda, ¿cuántos jóvenes? ¿Cuánto queda? Perdón, 10,5 menos 5, 5, no, es 10,5, perdón, 21 medios es 10,5. Quítale 1, Rodrigo, que se me pasó, 5,5 sería, ¿no? 5,5, claro, porque 21 medios es 10,5, ahora sí, 5. Eso es todo. Esta pregunta es, bueno, yo soy profesor, pues, ¿no? Yo lo haría así nomás, ni siquiera agarraría lápiz, ¿no? Lo miraría, nomás diría 20 al cuadrado, 13, 21, pasa a restar, 210, el otro lado 2 por 210, resta, queda 5, 21 medios, le resto 5, 5,5, ya está. O sea, yo no sé por qué a veces ustedes se hacen tanto problema, ¿no? Profe, es que a veces yo me olvido la propiedad, practícala, por favor. Si tú practicas la propiedad, no te vas a olvidar. Uno se olvida la propiedad porque no lo está practicando constantemente. Si yo te pregunto ahorita, por ejemplo, a ver, joven, dime cuánto es 4 por 8. ¿Quién no me va a responder 4 por 8? Todos me decís, profe, 32, pues. Facilito de profe. Claro, ¿por qué tienes memorizado eso? Y esto no puedes memorizar. Profe, ¿es más largo? No es más largo. Lo que pasa es que tú has superado tantas veces esa multiplicación que ya está en tu cabecita. Lo mismo pasa con nuestros teoremas. Si tú practicas constantemente Euclides, se va a quedar en tu cabeza. Pero si tú te haces una pregunta, dos preguntas, no, pues te vas a olvidar. Es obvio que eso va a pasar. Es obvio que te vas a olvidar cómo es esa propiedad. Tienes que darte el tiempo de aprender. Tienes que darte el tiempo de aprender. Claro. Si tú lo practicas en la hora y media que está, porque tú sabes que en hora y media, 2 horas pasa al olvido, ¿no? Es una memoria de corto plazo, ¿no? Como ya hemos hablado, es como tu memoria RAM, ¿no? Es como la memoria RAM de la computadora, ¿no? La memoria RAM es lo que almacena al instante, ¿no? Pero cuando tú pones guardar archivo, ahí se va recién a la memoria interna de la computadora, ¿no? Es igualito en tu cabeza. Ahorita está la teoría ahí. Si tú no lo practicas
Hoy día, mañana esto nunca pasó. Mañana vas a estar, ¿qué hicimos? ¿Que la anterior semana hicimos eso, profe? ¿Profe, ese teorema me explicó? Así vas a estar, ¿no? Claro, ¿cómo no te vas a olvidar? Es normal. Ni que fueras un robotito que puede memorizar todo, ¿no? Qué bacán sería, ¿no? Qué bacán sería eso, ¿no? Memorizar todo, ¿no? No es así, ¿no? Y cada vez que en tu cabeza pase, no, qué difícil, esto no se puede hacer, recuerda que todos los profesores, tutores, administradores, todos hemos pasado por la misma situación y todos hemos salido victoriosos. ¿Por qué tú no lo harías? O sea, yo también he pasado por momentos en el cual no me salían preguntas, estaba perdido en el curso, todos pasamos absolutamente por lo mismo. Alguna vez uno tiene que prepararse, dedicar tiempo. Qué horrible, ¿no? Sí, sí, me acuerdo levantarme de la cama para ir a estudiar en la academia era un trajín. Me acuerdo, me levantaba y sentía que la cama le salía a brazos y me empujaba. No, es horrible, da sueño, ¿no? Qué rico es dormir, ¿no? A lo menos cuando te levantas y todavía falta una hora, otra vez, ¿no? Otra vez, ya fui, ya me quedo dormido otra vez. Te levantas y ya es tarde, ¿no? Sales corriendo de tu casita para llegar a tu centro de estudio, ¿no? Uy, joven, no se desespere. Solamente tienes que estudiar, nada más, joven, nada más. Esta pregunta es buenaza. Esta está en la presa Marcos. Una buena pregunta que pusieron. Un poquito fuerte, pero bien colocado. Dado un triángulo isósceles, como ves en pantalla, el ángulo desigual, o sea, el ángulo de medida desigual vale 20. Calcule la relación correcta sabiendo que AB vale C. Bueno, este dato está mal. Simplemente es AB, BC, A y ACB, nada más. Ese C no vale. Debe haber sido A. Aquí se han equivocado. Debe ser A. Profe, ¿y por qué no puede ser C? Porque es isósceles. No puede ser. Y además, porque no hay clave. Solo hay clave con A y B. Muy bien. Esta pregunta es un poco fuerte, pero se puede resolver. Difícil también es, sí. ¿Tú te acuerdas de este teoremita? Cuando yo tenía un triángulo cualesquiera y trazaba una mediana en el triángulo, formando que este valor numérico, esta medida, sea igual a esta medida. ¿No? ¿Está bien? Trazamos una mediana y se cumplía que este par de ángulos eran de igual valor. Él era A, este segmento era B y todo este segmento era C. ¿Se acuerdan qué teorema se cumple aquí? A ver, voy a esperar, ¿alguien se recordará? Ojalá. Profe, ¿qué tema era? Semejanza, fue la anterior semana. No es un teorema auxiliar, es un teorema normal. No hay un trazo auxiliar, nada, sino es un teoremita. Eso se vio la anterior semana cuando hicimos semejanza, porque en semejanza hemos hecho eso. Casi. Por ahí está Edgar casi latina. No estamos, esto es semejanza. Este es un teorema de semejanza. Podría darnos pistas, fíjate lo que ha puesto Juan. Ahí hay un término ahí que sobra. Por ahí va la... Pero hablando de eso, Juan me ha puesto que A es igual a C, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Se va a B, pues se cancela. Ajá, muy bien, Samir. Es más, así le dije yo, ¿no? El teorema de las antiparalelas, dije, ¿no? Sí, Juan, ahí fíjate ahí le puedo simplificar y salir igual a C. Increíble. Claro, muy bien, Samir, ahí nuestra compañera, Samir, compañero, se da cuenta, profe, es un tema llamado antiparalelas. Yo dije en clase el teorema de las antiparalelas. El teorema de las antiparalelas, joven, es un teoremita especial. Es un teoremita bien especial. Ya está. Avena. No alumni. PPT. Profesamos a Marco. No, uno y más fuerte. Acá está todo equito. Mejores semejanzas. 21, 17 debe ser. Esto es... Sí, pero esto no es. ¿Dónde está el material? Tiene teoría. No está semejanza de triángulos. ¿Dónde estará?
Bueno, ya, no lo encuentro. Puntos notables, proporcionalidad de segmentos. No lo encuentro, ya de frente hacemos... No, no lo encuentro. No demoro mucho. Este teoremita nosotros explicamos en su momento. Es un teoremita especial para semejanza, ¿no? Es importante, sí, porque se aplica bastante, se aplica bastante en lo que es, pues, solución de semejanza de triángulo. Ese tema, este teoremita es bien utilizado, Juan. Aquí está. Mira. Este de aquí es. Pero eso debe estar en sus teorías, Juan. Ustedes tienen que tenerlo en su teoría. O sea, es algo que ya se ha hecho. Este teoremita es, ¿no? Este teorema de semejanza, ¿no? Siempre que tengo un triángulo y se traza una seriana que genera el mismo ángulo que ellos dos, siempre se cumple que este lado al cuadrado, AB al cuadrado, es AD, escucha, no es AD por DCA, porque todos me hacen AD por DC, es AD por todo el lado. AD por AC. Siempre. ¿No? Es un teoremita bien conocido, joven. Profe, pase, lo dice, ¿no? Pero se sobreentiende que ustedes deben tenerlo, ¿no? Pero ya bueno, vamos, esta es, ¿no? Sí, está. Entonces aquí vamos a poner. Ahí está el teorema, ¿ya? Esto se va a mandar al Classroom. Entonces, este teorema está aquí, pero no está a la vista, sino yo lo voy a formar a propósito. Esta pregunta es difícil, joven, porque esto sí es complicada. Esta pregunta es una de Unich, no me equivoco. Como L es 80, ¿cuánto vale cada ángulo? Ahí, a ver, hablen, ¿cuánto vale cada angulito? Es isósceles, 80. ¿Cuánto sería cada uno? 80, 80, ¿sí o no? Ya lo dije, 80. Sería 80 y 80. 80, 80. 80 grados. Claro, porque deben sumar 180, tengo 20, me falta 160, entonces sería 80, 80 cada uno. Profe, ¿y qué va a ser eso? Momento. 80 y 20. ¿Qué ves? ¿Qué notas entre 80 y 20? A ver, ¿qué notas? ¿Ves 80 y 20? ¿Qué pasa por tu cabeza? 80 y 20, a ver, alguien que se dé cuenta. 80 y 20. Vamos, muchachos, tú puedes. No me decepciones. 80 y 20. Jóvenes, la diferencia, pues. La diferencia de 80 y 20, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la diferencia de 80 y 20? 60. Entonces, equilátero, profe, puede ser. Mira, desde aquí, escucha, fíjate lo que voy a hacer. Desde aquí, desde este vértice, voy a trazar una línea que convenientemente me separe a la medida 80 en 20 y 60. Pues aquí, jovencitos, yo a propósito jalo 20 aquí y por consecuencia sobrevive aquí 60. Esto sería 80. Profe, ¿por qué hace ese trazo? Porque ya con eso la pregunta terminó, solo queda operar. Mira, como se vuelve 80 isósceles, ¿no? O sea, de jalar un 20, el 20 arriba y el 60 abajo forma este 80, o sea, aparece otro isósceles. Entonces este B, profe, y ahora mira el teorema. Este es como el alfa y este es como el alfa, ¿lo ves? Mira. ¿No notan la propiedad? Ahí está la propiedad de semejanza. El al cuadrado debe ser el por todo. O sea, B al cuadrado debe ser igual a este segmento M por todo que vale A. ¿No? Entonces, M valdría B cuadrado sobre A. Por esa razón, este segmentito de aquí sería simplemente B al cuadrado sobre A. Así quedaría esto. Profe, pero todo el lado vale A. Entonces, lo sobrante sería A menos esto. Ahí está.
Profe, ¿y ahora qué va a hacer? En este triangulito, aquí, le voy a aplicar el teorema de cosenos. ¿El teorema de qué? Cosenos. ¿Se acuerdan cosenos o no se acuerdan del teorema de cosenos? También se explicó en clase. El teorema de cosenos dice que en todo triángulo, al querer hallar un ángulo con los tres lados, si yo quiero hallar esta medida alfa, empiezo con el opuesto. B al cuadrado es igual a la suma de cuadrado de los otros dos menos el doble producto de ese par de valores por el coseno de alfa. Esto seguro lo han visto hasta en trigo, ¿no? Como ley de cosenos, seguro lo han visto en trigonometría, ¿no? ¿Sí? O hasta en física lo deben haber visto como ley de cosenos. ¿Se ha visto? Mira, para el alumno de buenos ojitos, es más, si aquí uno se diera cuenta, mira, si alguien se daría cuenta que esto, joven, realmente es Euclides. No lo notas, pero ese es Euclides. ¿Qué, profe Euclides? Claro, mira, tiene la misma forma. Si lo ves bien, profe, sí, ¿no? B cuadrado igual a suma y doble producto, ¿no? Se parece, ¿no? Pero ¿cómo saca el coseno? Pero ¿sabes por qué? Mira, que veas, eso cuando uno domina teoría, no solo fórmulas, su mente se abre, joven, ¿no? Te vuelves poderoso, joven. Mira, si yo trazo esta altura aquí, tú sabes que por trigonometría, si yo quiero hallar y tengo un dato es lo que quiero entre lo que tengo, esto sería a coseno de alfa. O sea, la proyección sería a coseno de alfa. Entonces, por el teorema de Euclides, empiezo con él. B al cuadrado es igual, suma de cuadrado de los otros dos lados, menos el doble producto de este valor, coseno de alfa, por C. Ahí está la fórmula. Esto, jóvenes, es Euclides. El teorema de cosenos es el teorema de Euclides. Entonces siempre se les dice, trigonometría es una sucursal de la geometría, joven. Aunque a los trigonometría no les gusta que le digan eso, ¿no? Es el teorema de Euclides, joven. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí porque ya estamos en receso, tienes 10 minutos de descanso y después continuamos con la pregunta. Voy a volver a explicar otra vez esa parte, ¿ya? Vamos a hacer un receso, joven. Tomen su descanso, se lo merecen, mucho castigo ya. Descansen un momento.